Digan fuerte la profesión de fe en la palabra. Todos. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Salmo 46, por favor. Vamos a leer los primeros 3 versículos de este precioso salmo, del 1 al 3. Salmo 46. Cuando lo tengan, me lo indican con un fuerte, poderoso y enérgico amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. Esta es palabra de Dios. Que Dios hable a nuestras vidas. Siéntense. Abróchense los cinturones entonces, porque esta es la palabra que creo que Dios tiene para ustedes. El 6 de junio de 1944 es un día histórico conocido como el Día D. Ese día, las tropas de los países aliados, hablo de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Francia, fueron y desembarcaron en las costas de Francia, en las costas concretamente en un lugar que se llama Normandía. Ese día anfibios llegaron en barcos, por aire cayeron miles de paracaidistas y por tierra. Estaban dispuestos a liberar a la Francia que había sido sometida por Hitler y su locura aria y había conquistado gran parte de Europa. Descenso o esta llegada, este desembarque de las tropas de los países aliados llevaban como objetivo liberar a la Europa del Este que había sido sometida por Hitler y su poderoso ejército. Hitler empezó a escuchar las malas noticias. Sin embargo, por su espíritu de grandeza, de soberbia y su espíritu de querer conquistar el mundo, él menospreció lo que estaba pasando. Al mismo tiempo tenía otro gran problema. Había decidido invadir a la gran Rusia gobernada en ese momento por Stalin. Resulta que el clima, el tiempo y la estrategia del ejército rojo ruso hicieron que los alemanes tuvieran una gran derrota. Empezaron a conquistar con grandes tanques, con caballería. Llevaban casi 3 millones de soldados que invadieron en 1944 Rusia, que se extendió hasta el invierno de 1945. El problema fue tan grave que los soldados alemanes no se enfrentaron solamente con el ejército ruso, sino que se enfrentaron al clima tan severo de la Unión Soviética. El objetivo era conquistar Stalingrado, que era una ciudad muy emblemática, más que Moscú, porque Stalingrado era la ciudad que le habían puesto en nombre de Stalin a esa ciudad. De hecho, Stalin es en honor a Stalin y Grado, que quiere decir ciudad en ruso. Entonces ellos iban, pero se vinieron un clima de tal manera que los tanques y los caballos no pudieron seguir avanzando, se atascaban y estaban muriéndose de hambre. No pudieron llegar las provisiones de gasolina, de alimento y de balas,
porque se quedaron en la nada. Entonces los rusos, como vivían en su tierra y estaban acostumbrados a temperaturas bajo cero de casi 50 o 60 grados con 1,5 metros de nieve, rodearon al ejército ruso y se dio la matanza más grande de alemanes. Los cuerpos quedaban tendidos ahí porque no tenían alimento ni nada. Esas noticias llegaron a Hitler y lo desgarraron en su búnker con sus generales y sus estrategas que planificaban conquistar el mundo. Finalmente los países aliados, hablo al mismo tiempo de la gran derrota que habían tenido en Stalingrado, ese poderoso ejército que desembarcó en Normandía el 6 de junio de 1944, por tierra, mar y aire, liberan Francia, se meten a Alemania, bombardean Berlín y en el mes de abril abril de 1945, prácticamente estaba a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial. Llegan los emisarios y le dicen: Führer, my Führer, tenemos un gran problema, estamos totalmente cercados, están invadiendo Alemania, hemos perdido casi 1,5 millones de soldados en Rusia, ¿qué hacemos? Él había dado una instrucción que nunca un general debería de rendirse porque era una deshonra. Cuando estuviera acorralado debería de suicidarse. Efectivamente, en su búnker, la noche del 30 de abril de 1945, Hitler decide tomar una cápsula de cianuro junto con la mujer que estaba ahí, le da un balazo a su mujer y se da un balazo a él, y ahí dicen que fue el final prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue 30 de abril de 1945. Finalmente, en el mes de mayo, entran las tropas unidas, liberan toda la Europa del Este compuesta por, las tropas que venían de Estados Unidos, de Inglaterra, las tropas de Canadá, se unieron y liberaron a la Europa del Este, países que estaban subyugados como Polonia, como todos esos países muy cercanos en Suiza, Suecia, que estaban sometidos por el Imperio Romano. Ahora bien, ¿por qué les he contado esto? ¿Qué hacemos nosotros frente a las malas noticias cuando están a punto de llegar? Cuando estamos acorralados, cuando estamos encerrados, cuando no tenemos alternativa. Hay diferentes salidas que podemos tomar. Hitler tomó la más rápida. Cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Tengo un amigo, no es amigo, pastor, alguien que me recomendaron, un pastor muy próspero y conocido de este país, cayó en una situación bien difícil, pierde la familia, la libertad, se lo llevan a la cárcel, le dan libertad condicional, paga $40,000 para salir de la cárcel, pero me dijeron: pastor, tenés que hablar como psicólogo con él porque ha intentado suicidarse. Un día, con la pistola en la mano, llega el hijo de 5 años y le dice: papi, porque estaba a punto de pegarse un tiro en la sien para escapar de este mundo. ¿Qué hacemos frente a las malas noticias? Por eso hoy quiero predicarles un breve mensaje que lleva como título: la respuesta del cristiano frente a las malas noticias. Vamos a aprender, queridos hermanos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta, nuestra actitud frente a las malas noticias? Definitivamente, en estos momentos hay malas noticias para El Salvador. Permítame que le diga 3 de las más grandes malas noticias que hay. Hay un rebrote de enfermedades que golpean a El Salvador. Este rebrote de enfermedades tienen que ver con el dengue, el zika y la chikungunya. Estas enfermedades, queridos hermanos, según lo que han dicho las autoridades de El Salvador, se mantienen en alerta ante el incremento de casos sospechosos de chikungunya, de dengue y de zika, según los informes del Ministerio de Salud o el MIXAL. Y nosotros hemos visto mucha gente enfermo.
Yo trabajo junto a tanta gente que está enferma. He firmado un montón de incapacidades de maestros. Muchos estudiantes no han venido, trabajadores que están mal. En el club de motociclistas muchos se dicen no voy porque están con síntomas de estas enfermedades. Las enfermedades del dengue, del Zika y de la chick, como le llamamos nosotros, son causadas por un virus que se transmite de persona a persona, pero principalmente el transmisor es un mosquito, es un zancudo que pertenece a una familia que se llama Aedes aegypti. Este zancudo desgraciado, con solo que vaya y pique y ha picado a otra persona que tiene la enfermedad, te la va a transmitir inmediatamente. No soy médico ni trabajador de la salud física. Aquí hay otras personas que podrían explicar mucho mejor esto. Con el perdón de ellos, quisiera abusar y decirles cuáles son los síntomas de cada una de estas enfermedades, que por cierto son bastante parecidos. Por eso el diagnóstico es bien difícil. Y es más, la OMS y la OPS, la Organización Panamericana para la Salud, dice que no hay un tratamiento que se termine esta enfermedad. Solo hay medicamentos que pueden como eliminar de alguna manera la sintomatología. O sea, es decir, tenemos que esperar que el virus esté en el cuerpo y que desaparezca. Hablemos del dengue. ¿Qué es lo que produce? El dengue da una fiebre alta que es repentina. De manera inminente aparece una fiebre, pero fiebres hasta de 40 grados. Hay un dolor de cabeza severo, dolor en los ojos, sobre todo en la parte de atrás, dolores de las articulaciones, de los músculos. De repente dice, ¿por qué me duelen los codos? ¿Por qué me duelen las rodillas? Y a veces se le llama a esta fiebre quebrantahuesos. Cuando de repente personas que están muy sanas y no quieren salir a la calle porque tienen estas grandes fiebres. El dengue también produce náuseas, produce vómitos, fatiga, las personas se sienten cansadas, erupciones cutáneas en la piel que pueden aparecer de 2 a 5 días después de que las fiebres están ahí. De repente aparece que tiene como un sarro, como una erupción en el cuerpo, y la gente se pregunta, ¿y esto qué es? En algunos casos el dengue también produce sangrado leve, sangrado de la nariz, de las encías, o la fácil aparición de hematomas que se dan en diferentes partes del cuerpo. Eso tiene que ver con el dengue. La Zika, la lamentada Zika, tiene algunas manifestaciones. Aquí están algunas de los síntomas que puede tener una persona que aparezca con Zika. Hay fiebre, pero es baja. No es como el dengue, que es una fiebre elevada de 40 grados. Es decir, hay una fiebre de 38 grados. Hay erupciones cutáneas, hay dolores articulares, especialmente en las manos que duelen, o los pies. Conjuntivitis, los ojos se ponen rojos, hay dolores musculares, dolor de cabeza, malestar general, y en algunos casos puede inclusive causar el síndrome de Guillain-Barré, que es ese síndrome donde las personas pierden toda fuerza y movilidad de sus músculos y son casi como un trapito. Estar enfermo de Guillain-Barré es una de las peores enfermedades neurológicas que puede tener una persona. Yo he visto varios casos donde gente de gimnasio y fuertes y todo lo demás, y no pueden ni siquiera llevarse un vaso de agua, mucho menos caminar y mantenerse en pie. Eso es el Zika o la Zika. Luego la chikungunya. Este es más popular entre nosotros porque aquí mismo en Altavista tuvimos un rebrote hace años. Produce fiebre alta, al inicio repentino, dolores articulares severos, principalmente en las extremidades y las articulaciones grandes. Es decir, no es como el Zika, que aparecen los dolores en las manos y los pies, sino en las extremidades grandes van a aparecer esos dolores musculares, dolores de cabeza, erupciones cutáneas, fatiga, náuseas, inflamación de las articulaciones. De repente eso es lo que tiende a doler. Ahora bien, la similitud de estas tres enfermedades, dengue, Zika y chikungunya, son bastante, ¿cómo te diría?, similares los síntomas iniciales.
y eso puede ser un problema para diagnosticar qué tipo de enfermedad tiene. Por eso lo más importante, creo yo, si alguien siente estos síntomas, es que se presente al médico para que le hagan exámenes de laboratorio y puedan de esa manera diagnosticar correctamente la enfermedad. Pero por lo menos, por decirte algo, hay diferencia entre el Zika y la chikungunya con el dengue, que las temperaturas son demasiado elevadas. Ahora bien, no les sigo hablando de esto porque si alguno no está enfermo y es psicosomático como este que le habla, y es que yo entro a un hospital y cuando salgo ya siento que tengo todas las enfermedades, entonces el punto es que esa es una realidad latente en El Salvador, donde las autoridades del Ministerio de Salud han dicho que tenemos esos problemas. Eso es una mala noticia para El Salvador. Además, con otro elemento que hace que se incrementen estas enfermedades, como es las lluvias intensas y temporales que estamos viviendo a partir de este fin de semana. Y es que, queridos hermanos, ante el pronóstico de lluvias intensas y temporal a partir de este fin de semana, yo no sé cómo ha sido donde ustedes han estado, pero por lo menos en mi casa ayer toda la tarde llovió ininterrumpidamente. En la noche me dormí lloviendo, hoy amaneció pringando y, ¿cómo te diría? Es por eso las autoridades de El Salvador han declarado que estamos en alerta naranja. ¿Qué significa esto de las alertas? Hay 4 tipos de alertas. La primera es la alerta verde, donde el peligro es bajo. Hay una baja amenaza, precaución, hay que estar vigilante, hay que escuchar las noticias. Después está la alerta amarilla, donde el peligro es un 50% de posibilidades de afectación. Ahí pues debemos de estar atentos a lo que dicen las autoridades. Y la alerta naranja es un peligro alto, donde el riesgo es crítico, el 75%. En esta faceta pueden haber posibles daños en grupos focalizados, como por ejemplo en las lluvias, aquellos que viven a la orilla de los ríos, de los lagos, o que viven a la orilla de cárcavas. Estas personas pueden ser afectadas. Y después de esto viene la alerta roja, donde el peligro es máximo. Nosotros como iglesia siempre estamos listos, no solamente para orar y ser profetas de esperanza, pero si esto se llegara a agravar, porque dicen que la noche de hoy y el día lunes, martes lloverá ininterrumpidamente, es decir, un temporal. Entonces nosotros activamos nuestro sistema de emergencia para poder ir y ayudar a las personas. Entonces, hermanos, en algunos lugares de El Salvador el cielo realmente ha cerrado sus cortinas y la lluvia cae sin tregua, como en este momento está cayendo aquí en El Salvador. Esto trae otras consecuencias, como por ejemplo el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador ha suspendido las clases presenciales para el día martes 18 y miércoles 19 de junio. Es decir, martes y miércoles desde el área preescolar hasta universitario, tanto privados como públicos, no van a asistir a las clases para, ¿cómo te diría?, tener mayor control de la gente. Eso nos lleva a los educadores a usar la creatividad al máximo posible para dar clases virtuales y que los muchachos no avancen. Entonces noten 2 grandes problemas, 2 grandes malas noticias. Por un lado, la mala noticia de salud. Por el otro lado, la mala noticia donde la madre naturaleza, el clima, parece ser que nos está diciendo quién es el que manda. Y una mala noticia para los hombres, solamente para los hombres y los padres de familia, y es que se suspende del Día del Padre hasta el próximo año por las fuertes lluvias. Así que no estén esperando, padres de familia, que mañana les den regalo ni les hagan comida especial. Ustedes, mujeres, digan: está suspendida por la alerta roja. Mañana las mujeres digan: mañana voy a amanecer echada hasta que ya no me pueda aguantarme.
Entonces mañana voy a amanecer acostada, ¿verdad? Hasta que ella no pueda aguantarme. Mis hermanos, padres de familia, hasta para eso somos de segunda categoría. Las condiciones climáticas nos han saboteado la celebración del Día del Padre. Dígame, ¿cuándo ha habido un temporal para el Día de la Madre? Nunca. Pero a ustedes, padres, ya les dimos regalo. Eso es lo importante. No, hombre, estamos jodidos nosotros los padres de familia, ¿va? Yo pienso, ¿dónde está el sol cuando uno lo necesita? Cuando uno lo deben de celebrar. Qué tristeza. Ni la madre naturaleza nos está respetando. Ahora, pero ya volviendo al sí, esto era solamente un chascarrillo, ¿verdad? Pero que casi sí es una verdad. Suspendido por el temporal la celebración del Día del Padre. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros frente a las malas noticias? En el caso de Hitler, ya sabemos lo que tomó, la decisión. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos invadidos de que el Zika, el chikungunya, el dengue, el temporal, la alerta roja, la tarjeta de crédito, los hijos acá, la familia acá, la depresión, la angustia? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mis amados hermanos, y aquí es donde viene lo que les quiero enseñar. En el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 6, no lo busquen, hay una historia. Y es que Eliseo tenía un ayudante que se llamaba Jeffrey o Jesse. Este Jesse era falto de fe. Los asirios habían rodeado a todo el pueblo de Dios y venían para hacer los pedazos. Entonces Eliseo le dice a Jesse, su asistente, su ayudante, Jesse le dice: quiero que veas a los montes y que veas los que están con nosotros, el gran ejército y los ángeles que están ahí. Y Jesse abrió la vista y no vio nada. Es decir, él no veía nada, solo veía los montes. Entonces Eliseo le dice a Dios: ábrele los ojos a esta persona, pero los ojos espirituales. Algunos de nosotros tenemos una buena vista, vemos 20/20, nuestra vista es espectacular, pero ¿cómo están nuestros ojos espirituales? Cuando el enemigo nos rodea, y ahí hay un principio, ojo, nos rodea, porque el enemigo solo nos puede rodear, pero nunca en la Biblia dice que el enemigo estaba por encima, siempre estaba rodeando. Eso quiere decir, hermano, que aunque nos rodeen las malas noticias y el enemigo, el cielo siempre está abierto para los hijos de Dios. El Dios de los cielos siempre tiene cuidado de sus hijos, porque Él es nuestro auxilio y nuestro pronto socorro en las tribulaciones. Y aunque un ejército acampe en contra de nosotros, no temeremos mal alguno, porque nuestro Dios está de nuestro lado. ¿Reciben eso, santos? Gloria a Dios. Ahora bien, el Salmo nos dice la manera de cómo debemos reaccionar. Miren ustedes el Salmo, versículos 7, 10 y 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Métase esto, santo. Zika, chikungunya, salud, dengue, alerta roja, derrumbe, lluvia, enfermedades, cáncer, problemas económicos, lo que venga. Yo quiero decirle esta mañana: no temáis, pequeño rebaño, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. También quiero decirle que estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, familia Tai. Jehová es nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya.
Este salmo, queridos hermanos, por eso el mensaje de hoy se llama la respuesta del cristiano ante las malas noticias. Es decir, debemos de entender que el Salmo 46 nos desafía a tres cosas. Uno, a confiar en Dios por lo que Él es. Griten, por lo que Él es. Grítenlo. El Salmo 46 nos desafía a confiar en Dios por lo que Él es, porque su presencia está con nosotros y por lo que Él hace por nuestras vidas. Estas son tres ideas fundamentales del Salmo. Este Salmo nos invita a confiar en Dios por lo que Él es, porque su presencia no nos abandona y por lo que Él hace por nosotros. Veamos cada una de estas ideas. Vamos a declarar la confianza por lo que Dios es. Versículo 1, por favor. Del 1 al 6 leamos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Versículo 3. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear de la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Mis amados hermanos, aquí vamos a confiar y vamos a declarar la confianza que tenemos en nuestro Dios por lo que Él es. Dice el versículo 1 que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Diga conmigo, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Cuando decimos que Dios es nuestro amparo, estamos diciendo que Dios es nuestro protector, que Dios es nuestra ayuda, que Dios es nuestro apoyo, nuestro refugio, el lugar donde podemos ir a estar con Él. Él es nuestra salvaguarda. Él es en quien podemos confiar. Es nuestro amparo y después dice nuestra fortaleza. Si alguno de ustedes está atravesando por alguna de estas enfermedades que le duelen las articulaciones, que tiene grandes temperaturas, recuerde que Dios es su fortaleza, es decir, su vigor. Dios es su energía, el que te da energía como la del búfalo. Dios es tu fuerza, hace que te rejuvenezcas como el águila. Dios es tu vitalidad, de donde no saques. Santos, miren, déjenme decirles de corazón, han habido días que yo el sábado no he podido ni siquiera dormir, pensando en tantas cosas. Yo no sé cómo no me ha dado mi parálisis facial, ¿verdad? Cuando tengo que enfrentar tantas cosas con las que yo, pues sí, le he creído a Dios. A veces no he dormido, he estado cansado, ha sonado el despertador y me vengo acá. O hay veces enfermo. A veces yo creo que me dio COVID al inicio del COVID y yo vine a predicar y se los pasé a algunos de ustedes. Entonces, pero he estado, saben que me bañé, salí de la casa, me rasuré y luego solo vine acá y me vine a acostar ahí en un sillón que tengo porque no aguantaba. Hasta que me fueron a levantar y me dijeron: hey, pastor, tiene que bajar. Entonces fui, me lavé la cara, me peiné, me puse el traje y vine frente a ustedes. Y de repente les prediqué con una energía y les transmití fe. Y ni cuenta se dieron de lo que yo andaba. Ni cuenta se dieron. ¿Por qué? Porque Él es mi fortaleza. Él es mi vitalidad, mi vigor, mi energía, mi fuerza. También dice el Salmo en el versículo 1: Él es nuestro amparo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio
en las tribulaciones. No dice nuestro auxilio, sino dice nuestro pronto auxilio. Pero eso, hermano, usted tiene que abrir los ojos de la fe. No sea como Jesse. Cuando Dios le permitió a Jesse abrir los ojos espirituales, vio que estaban ángeles, un ejército de ángeles alrededor. Y es que Dios puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. De repente para nosotros puede ser imposible algo. Y yo lo sé, algunos de ustedes han luchado con el cáncer y les han tenido que dar ya quimioterapia, radioterapia, se les ha caído el pelo, no han podido dormir, esas sensaciones de vómitos de la quimioterapia. Pero Dios es nuestro pronto auxilio. Abra los ojos espirituales. Dios puede cambiar las cosas. Dios puede cambiar su estado económico, Dios puede cambiar su estado de salud, su estado familiar. Ábralo. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en el día de la desgracia. Por eso estamos aquí, santos. Por eso hemos venido con fe esta mañana. Pero no se queda solo ahí. El versículo 4 dice: del río tus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es Jerusalén. Y yo he estado en Jerusalén. Jerusalén no tiene ningún río, hermanos. O sea, a diferencia de Tebas o de Damasco, Nínive, en Babilonia, que son capitales, Tebas, Damasco, Babilonia tienen ríos, pero Jerusalén no tiene río. El Jordán pasa muy lejos de Jerusalén. Entonces, cuando dice aquí que de la ciudad de Dios, del río de sus corrientes alegrará la ciudad de Dios, se está refiriendo, el río acá sirve como una metáfora. ¿En qué sentido? Del continuo derramamiento de las bendiciones que Dios estará haciendo con su pueblo. Esas bendiciones que son sustentadoras, reverdecedoras, refrescantes. Aquí se convierte entonces la Jerusalén que no tiene río en el jardín del Edén, alimentado no por ríos, sino por el río de Dios. Por eso Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta: si alguno tiene sed, que venga. Y como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Yo oro, mis hermanos, para que Dios abra sus ojos espirituales. Oro para que la presencia del Espíritu Santo les haga ver ese ejército que está alrededor, ese ejército que tiene el control, y que Dios va a hacer que sus hijos salgan victoriosos en medio de cualquier situación. Si nosotros entendemos esto, dice el versículo 2, por tanto, por todo eso, no temeremos, aunque la tierra sea removida. El temor nos puede paralizar, pero nosotros hoy no temeremos. Nos agarraremos de Dios. Aún no temeremos, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase al corazón del mar. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su bravura. Por tanto, dice la palabra, no vamos a temer. Porque el salmo con lo que comenzamos, versículo 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a repetir el versículo 7 y 11. Y lo vamos a hacer 3 veces. Lo mismo dice el 7 y el 11. Mire, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El 11, lo mismo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Lo vamos a decir 3 veces gritado.
Y cuando usted esté pasando por un miedo, si de repente usted abre los ojos en la noche y no para de llover, si usted tiene una situación difícil y cómo voy a hacer, y una enfermedad, o está temblando de temperatura, si usted tiene un caso que tiene que resolver judicial, ahí está el ángel de Jehová hablando al oído del juez, de quien toma decisiones. Si usted tiene un caso económico, ahí está Dios buscando la manera de cómo Dios le abrirá oportunidades. Pero sea creativo y trabaje, y Dios lo va a bendecir. Ahí está el ángel de Dios. Si usted tiene una enfermedad, ahí está el ángel de Dios dándole el mejor medicamento. Y si usted no tiene nada de eso, el ángel de Dios le está cubriendo. Porque aunque como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, en ti confiaré. Por eso la plaga no tocará tu morada, dice el Señor. Aunque haya oscuridad en la tierra, en el pueblo de Dios el sol va a alumbrar como al mediodía. Por lo tanto, santos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios es nuestro refugio. Por eso vamos a tener confianza en medio de las tribulaciones. Digan amén. Dios puso en el corazón de nuestros pastores, de sus pastores, de estos servidores, que frente a las malas noticias de enfermedades, ya les he hablado de lo que se habla del dengue, del zika, de la chikungunya, no sabemos lo que nos puede esperar. Hay pronósticos que son pero delicados. Yo soy adicto a las noticias en Twitter, y hay veces una noticia me lleva a otra. Algunos hablan que si en El Salvador, los países más amenazados son Guatemala, El Salvador, Nicaragua y parte de Costa Rica, llueve como lo han pronosticado durante toda esta semana, inclusive días de la próxima, nuestros países son tan vulnerables que no aguantarían la cantidad de agua que va a caer. Se imaginan los que viven a las par de Cárcavas. No queremos que se produzca el fenómeno de Santa Tecla. ¿Cómo se llamaba ahí? Las Colinas. No que se produzca lo que pasó el año pasado en Nejapa. No queremos. Entonces, hermanos, ¿cómo hacer? Y aquí es donde yo le pido al Señor que abra los ojos espirituales. ¿Qué podemos hacer? Y aquí es donde viene un paso de fe. Y el aceite en la Biblia es un signo de autoridad, de protección, de unción de Dios. En el libro del Éxodo hay instrucciones de Dios para su pueblo. Habla del óleo santo, del aceite ungido con el que vas a ungir al pueblo de Dios. Y de hecho, al pueblo de Dios, a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes, se les ungía con aceite. Dice el Éxodo capítulo 30, versículo 31: hablarás a los hijos de Israel. Y aquí el Señor me dice que les hable a usted, y les voy a decir: este será mi aceite de la santa unción. Griten: la santa unción. Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Y después el texto sigue narrando cómo se tenía que ungir. Ustedes saben que Saúl fue ungido con aceite. Samuel fue ungido con aceite como profeta. David, dice la Biblia que Samuel agarró el cuerno de aceite y lo derramó sobre él. Y desde ese día, santos, se convirtió en el rey de Israel. Un poquito más bajo. Ahora, la iglesia primitiva, a través de todos los tiempos, siempre ha practicado esto. Santiago
escribiendo su carta allá por el año 60-70, le dice a los hermanos en el capítulo 5, versículo número 14: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos, a los pastores, a los presbíteros de la iglesia. Ancianos no es un término cronológico aquí, o sea, no es una edad física, sino habla del cargo dentro de la iglesia. Llamad a los ancianos de la iglesia y oren por él. Únjanlo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Yo quiero hacer esto ahora. Yo quiero, por voluntad de Dios, ungir al pueblo de Dios. Y yo voy a ungir primero las manos y la cabeza de sus pastores. Dice el texto: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos de la iglesia, a los pastores. Únjanlo con aceite bendito, el aceite de la santa unción, y la oración de fe sanará al enfermo. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. ¿Lo creen, santos? ¿Creen que Dios puede ahora protegernos? Esto es abrir los ojos de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, yo, como la cabeza de esta casa, como Aarón, me unjo con aceite y declaro, Señor, que toda enfermedad, declaro, bendito Dios, que toda dolencia, que todo problema está bajo tu cuidado, que tú eres mi pronto auxilio y mi fortaleza y mi pronto auxilio. Jehová de los ejércitos está conmigo. Desde este momento, Señor, soy renovado espiritualmente. Y unjo a los ancianos, a los pastores, para que ellos mismos reciban la autoridad del cielo. Hermana Tere, así como los reyes, los profetas, sacerdotes fueron ungidos, yo la unjo a usted y pido que el ángel del Señor la libre de toda enfermedad, de toda tempestad, y que le dé autoridad sobre el cielo ahora, en el nombre de Jesús. Pastora Verónica, yo unjo tu vida ahora con la autoridad del cielo para que te proteja a ti, proteja a tus hijos, a tus nietos, a tus padres de toda enfermedad. Que venga la autoridad del cielo ahora, ahora, ahora.
Pueden tomar asiento. Pasen, por favor, todos ustedes que están en este primer módulo. Voy a ungirlos con aceite. Los vamos a ungir en este momento. Si usted no cree, quédese sentado ahí. No hay problema. Esto no es obligación, pero esto es para los que Dios abra espiritualmente sus ojos espirituales. Hoy les vamos a ungir. Vengan. Los pastores y pastoras van a ungirlos en este momento. Permítanme orar por todos ustedes mientras están siendo ungidos. Señor, cumpliendo tu palabra, cuando nos dijiste: bendice y unge con la santa unción a mi pueblo, en el nombre poderoso de Jesús, les ungimos con el aceite del cielo. Si alguno está enfermo, llame a los pastores de la iglesia. Lo van a ungir y la oración de fe sanará el enfermo. Recíbanlo ahora. Jehová de los ejércitos está con ustedes, santos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tenemos confianza en medio de la tribulación. Tenemos fortaleza en medio de la tormenta. Reciban ahora la unción del cielo. Recíbanla ahora, 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 ahora.